Amigos de Videos Mundo, está claro que desde que Donald Trump ganó las elecciones presidenciales en Estados Unidos, hay muchas comunidades de inmigrantes que se encuentran bajo amenaza, con máxima preocupación, toda vez que Donald Trump ha amenazado con una deportación masiva. Es en este sentido que autoridades en diferentes estados, como es el caso de California, anuncian nuevas directrices. Habla precisamente el fiscal de este estado. Escuchemos las directrices sobre esta preocupante situación y cómo la comunidad de migrantes o inmigrantes en todo caso pueden ponerse a buen resguardo. Queremos anunciar hoy la emisión de boletines actualizados y nuevos lineamientos para las autoridades estatales y locales, las autoridades policiales, fiscales, en cumplimiento con las leyes del Estado, a medida que California se apresta para el gobierno entrante de Trump, el lunes, como todos saben. Estos boletines cubren varios puntos, las obligaciones de las autoridades locales y estatales bajo las leyes de California, que limitan la participación de autoridades estatales y locales en actividades concernientes a inmigración, de acuerdo con la ley de California. Los nuevos lineamientos darán a los fiscales y a los abogados información para hacerles saber a los acusados de las consecuencias de potenciales acuerdos y lineamientos para los fiscales y para víctimas de crímenes de odio. Quiero reiterar que la comunidad inmigrante de California cuenta con mi respaldo y seguirá teniendo el respaldo de mi oficina. Vamos a hacer que se cumplan las leyes, nos vamos a asegurar que se cumplan o se respeten los derechos. Los boletines actualizados destacan las obligaciones de las autoridades locales bajo California, que prohíben el uso de recursos estatales y del Estado para actividades federales de control de inmigración, lo que significa que las autoridades californianas tienen prohibido investigar, interrogar, detener o arrestar a personas por cuestiones concernientes a inmigración. Pueden honrar notificaciones de transferencia, solicitudes de transferencia concernientes a la fecha de liberación de una persona, salvo en algunas circunstancias identificadas. Hay excepciones. No pueden permitirle que sus funcionarios sean supervisados por agentes federales o utilizados con fines de control de inmigración. No pueden suscribir nuevos contratos con el gobierno federal para albergar o detener a extranjeros con propósitos de custodia de inmigración y tienen prohibido participar en operaciones conjuntas de control de inmigración donde el propósito primordial de la fuerza de tareas sea control de inmigración. Para estar claros, las autoridades policiales de California, bajo la ley del Estado, podrán investigar, detener o arrestar a individuos por cometer actividades criminales bajo las leyes estatales o federales. También se le informa a los fiscales y a los funcionarios que deben hacerles saber a los acusados de las consecuencias de cualquier potencial avenimiento legal. Hay que evitar consecuencias inmigratorias adversas en los procesos de negociación como un factor para llegar a una resolución justa. Esto no prohíbe o impide que los fiscales procesen a individuos que cometan crímenes de acuerdo con la ley. También estamos haciendo una revisión de hechos de violencia para establecer protocolos y tener resultados justos en los casos de violencia doméstica. Esto es especialmente crucial porque con frecuencia miembros de la comunidad inmigrante pueden tener miedo de reportar casos de abuso a las autoridades. Y lamentablemente, considerando la retórica xenófoba del presidente entrando y lo que anticipamos como sus consecuencias, hemos emitido lineamientos para las autoridades policiales, fiscales y víctimas de crímenes de odio. Esto incluye saber cómo identificar si uno es víctima de un crimen. La persona tiene el derecho a no ser percibida por una percepción asociada con su identidad. Tiene el derecho a presentar un reporte con las autoridades policiales locales. Usted tiene el derecho a participar y estar informado de casos donde usted sea una víctima. Usted tiene el derecho
a obtener una visa U para víctimas de crímenes, una certificación de visado para personas víctimas de tráfico humano. Tiene el derecho a solicitar compensación por los daños sufridos, puede presentar un reclamo en corte civil, aun cuando el incidente no sea calificado como un crimen, y tiene el derecho a tener protección frente a casos de odio. Eso es lo que está contenido en el boletín. Quiero decirles que si alguien es testigo o presencia un crimen de odio, debe reportarlo a las autoridades policiales locales. A comienzos de mes emitimos una serie de lineamientos para ayudar a los inmigrantes de California a atender sus derechos y la protección que les garantiza la ley, y para revisar políticas y procedimientos para poder cumplir con las leyes estatales. Porque aquí en California no vamos a gastar tiempo, dinero o recursos yendo marcha atrás. Los planes del presidente electo Trump de ejecutar deportaciones masivas y de lo que ha dicho que va a deportar hasta ciudadanos estadounidenses y que piensa usar a las Fuerzas Armadas en suelo estadounidense son acciones inhumanas, ilógicas y físicamente imposibles. Los inmigrantes son la espina dorsal de nuestra nación. Los inmigrantes hacen grande a Estados Unidos y hacen grande a California. California tiene casi 11 millones de inmigrantes, casi un tercio de nuestra población, más que ningún otro estado de la nación, y lo decimos orgullosamente. Nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros seres queridos, nuestros compañeros de trabajo, inmigrantes, son gente que trae nuevas ideas, perspectivas y nos ayudan a progresar. No es coincidencia que California es el estado más diverso de la nación y sea la quinta economía más grande del mundo. Los inmigrantes son el motor de la economía de California. 1 de cada 3 trabajadores en nuestro estado es inmigrante. Los hijos de inmigrantes representan más de la mitad de la fuerza laboral. Y no digo esto solamente como fiscal, lo digo como alguien quien personalmente nació en otro país. Mis padres me trajeron a este país cuando tenía 2 meses y esa fue la decisión más importante de mi vida. Esa decisión no la tomé yo, la tomaron mis padres en mi nombre y lo hicieron para que pudiera gozar de libertad, democracia, derechos humanos, el derecho a estar protegido por la ley, cosas que no eran negociables para ellos. Esto fue fundamental para el futuro de nuestra familia. En ese momento la respuesta es no. Había una dictadura, se avecinaba la ley marcial, la democracia estaba en riesgo, así que me trajeron a California, donde podía hacer realidad mi sueño de California. Estaban buscando una vida mejor y tenían toda la razón en sus proyecciones sobre lo que iba a pasar en las Filipinas. Justamente un año después que yo nací, se declaró la ley marcial. No hubo elecciones libres y justas, los adversarios políticos del dictador fueron arrestados, aprisionados, y torturados y asesinados. Mi madre fue una opositora. Había que luchar. Así que mis padres comenzaron a luchar por el Sindicato de Trabajadores Agrícolas de Estados Unidos. Mi madre era residente permanente durante muchos años y cuando me postulé para mi primera elección, ella decidió hacerse ciudadana estadounidense para poder darme su voto. Así que supe que nunca iba a ser excluido de una elección porque tendría al menos un voto, el de mi madre. Espero que haya votado por mí. Mi historia es similar a la de millones de personas en California y en todo el país, una tierra de inmigrantes. La diversidad de California es nuestra historia, es nuestra fortaleza, es lo que nos da excelencia. Los inmigrantes son un componente crucial de esto. Lamentablemente no todos lo ven de la misma manera. Ciertamente se nos avecinan días, meses y años de incertidumbre, pero lo que sí es cierto es que California va a seguir siendo un faro de progreso como siempre. Seguiremos por la senda del progreso y el progreso de California va a prevalecer, incluyendo en la celebración de la diversidad de nuestro estado. Como fiscal general de California, cuando se trate de problemas que afecten a nuestros inmigrantes, estaré allí presente. Si Trump quebranta la ley, lo veré en la corte. ¿Preguntas?
Estamos preparados, estamos listos. Anticipamos potenciales acciones del gobierno de Trump en base a lo que Trump ha dicho y lo que ha dicho su gente, lo que dice en el proyecto 2025. Todo lo que hagamos estará supeditado a lo que él haga. Si sus acciones son legítimas, ceñidas a la Constitución, las leyes federales y más, no tendremos que hacer nada. Si él quebranta la ley, actuaremos. Y él ha dicho que va a quebrantar la ley. Lo hizo de manera regular y consistente. Fue una característica de su primer gobierno. Lo demandamos más de 100 veces. Salimos airosos en la corte. Determinamos que habían quebrantado la ley la mayoría de las veces. Así que si el pasado es un indicador del futuro, anticipamos que habrá que llevarlo a la corte para que responda. Pensamos que el presidente debe respetar las leyes. Debemos tener un presidente que respete la ley. No es mucho pedir, pero el señor Trump quiere hacer lo que le dé la gana cuando le dé la gana, incluyendo quebrantar la ley. Así que desde el primer día anticipamos una serie de acciones potenciales que pueden requerir que vayamos a la corte. Estamos listos, preparados, estamos dispuestos a ir a la corte. Todo dependerá de lo que él haga. Si él trata de activar a la Guardia Nacional o las Fuerzas Armadas para su plan de deportaciones masiva, si trata de revocar el derecho a la nacionalidad por nacimiento, si trata de atacar el estatus de santuario en algunas jurisdicciones desde el ámbito de inmigración, estamos listos para actuar sobre estos temas desde el primer día. Sin mencionar lo que vamos a hacer en cuanto a libertad reproductiva, seguridad con las armas, o derechos de la comunidad LGBTQ. Estamos preparados. Todo dependerá de lo que él haga. Todo lo que hagamos estará supeditado a lo que él haga y si es legal o no. Si es legal, está bien. Si no, nos veremos en la corte. Un par de puntos. Primero, estas acciones nos ayudan a asegurar fondos federales. ¿Qué significa? En el primer gobierno de Trump, demandamos varias veces al gobierno de Trump. Una de esas veces fue por el tema de la pregunta sobre ciudadanía que se pensaba incluir en el censo. Pensamos que eso disuadiría la participación y habría un empadronamiento deficiente en California. Nuestra representación política y los fondos federales dependen de la representación. Como pudimos evitar que esto se incluyera en el censo, ahora tenemos miles de millones de dólares adicionales que recibimos del gobierno federal. Hubo otro caso donde pudimos defender políticas de eficiencia energética en California, lo que se tradujo en miles de millones de dólares adicionales en ingresos para California. Otro ejemplo, cuestionamos una medida que trataba de bloquear las subvenciones federales para jurisdicciones autodeclaradas santuarios. Esto violaría la 10ª enmienda de la Constitución. Prevalecimos, conseguimos las subvenciones. Estos casos son para que podamos asegurar que el presidente solamente hace cosas que son legales y esto también le genera más dinero al estado de California. Debo decir también que estamos de corazón con Los Ángeles, con toda la gente afectada por los incendios de malezas. Parte de la discusión y del diálogo ha sido sobre la asistencia de FEMA. Espero plenamente que el gobierno de Trump siga la tradición del gobierno federal de asistir a los estados con fondos federales para ayudar en casos de desastres. Siempre ha sido así, no debe cambiar. Es algo incondicional y sin represalias contra los estados que, como he dicho, tienen a gente de todos los partidos, por supuesto, pero que votan en un cierto sentido. El presidente Biden aprobó de inmediato la asistencia federal para Florida y Texas cuando sufrieron el embate de huracanes terribles. El señor Trump debería hacer lo mismo. Queremos trabajar con el gobierno de Trump siempre que sea posible. En lo personal, como fiscal de California, siempre he trabajado con los fiscales que sirven en California, bajo gobiernos republicanos, demócratas, bajo el gobierno de Trump. Me reuniría con todos, trataré de trabajar con todos para enfrentar los retos que tenemos con el fentanilo, el crimen organizado, tráfico humano, lo que sea.
Si hay áreas en las que podemos trabajar en conjunto, lo haremos. Pero lo que no es negociable es que el presidente debe respetar la ley. Llevar al presidente a corte para que cumpla la ley, creo que no sea algo muy controversial. Si la posición del presidente es no vamos a trabajar con ustedes, vamos a tomar represalias si no nos permiten quebrantar la ley, entonces tenemos un problema. Hay que respetar la ley, hay que respetar la Constitución. Esperamos que lo haga. Nos encantaría que lo hiciera, pero si no lo hace, nos veremos en corte. No sé cuán famoso es esto, pero mire, yo representé a la ciudad de Oakland por 8 años y medio en la Asamblea Estatal, orgullosamente. Y quiero a Oakland, me llena de orgullo su legado, su potencial. Y obviamente está pasando por momentos difíciles, enfrentando retos como otras ciudades. Tienen que lidiar con la seguridad pública, la situación de los desamparados. Estoy decidido a hacer lo que esté a mi alcance para ayudar a la ciudad de Oakland a progresar, para enfrentar estos problemas, para brindar soluciones, para enaltecer a la gente y ayudar a que alcancen su máximo potencial. Y pensamos que todos deben respetar la ley. Y nuestros funcionarios elegidos deben ceñirse a los más altos estándares. No tengo comentarios adicionales, pero creo profundamente en Oakland, quiero a Oakland y seguiré trabajando duramente para que tenga éxito y prospere. Estamos hablando de un desastre sin precedentes en la historia de California. Quizá el peor desastre que hayamos confrontado. Hay muchos aspectos del proceso de recuperación. Parte de esto es reconstruir de manera segura y rápida, ayudar a las personas desplazadas para que puedan volver a sus hogares lo antes posible, asegurarnos de hacer todo lo que esté a nuestro alcance para darles prioridad. Sus condiciones de vida actuales esperamos que se normalicen cuanto antes a como eran antes de los incendios. Estamos trabajando intensamente en eso. La legislatura, el gobernador han ayudado con múltiples órdenes para agilizar este proceso, para agilizar la recuperación, para acelerar el proceso de sanación. Estamos trabajando estrechamente con el gobernador en múltiples temas, en temas de especulación con los precios, cosas que hemos visto. Hay gente damnificada, hay mucha gente que sigue en California. Esperamos que quieran seguir en Los Ángeles, quieran volver a sus hogares. Ha habido múltiples solicitudes de gente que dice, ¿cuándo puedo volver a mi hogar? Espero que sea lo antes posible. Gente que dice, quiero volver cuanto antes a mi casa para el proceso de repoblación de las zonas evacuadas. Así que no he visto todavía estadísticas ni tengo experiencia anecdótica de gente que diga que se quiere marchar de California. Creo que la gente quiere quedarse aquí y quiere volver a sus casas. Y yo lo entiendo. Quieren volver cuanto antes, pero cuanto antes dentro de la mayor seguridad posible. Tenemos problemas de tendidos eléctricos caídos, materiales peligrosos. Hay múltiples aspectos que tienen que ser atendidos, además del tema de la extinción de los incendios per se. Así que hay múltiples dimensiones para esto. Estamos aplicando las mejores prácticas. Por supuesto, las experiencias con otros incendios en California nos ayudan a responder. Pero este es un caso sin precedentes. Me he reunido con Cal Fire, con líderes a nivel de condado, de la policía, con la ciudad de Los Ángeles, miembros del departamento de bomberos, y tenemos a nuestros mejores servidores públicos abocados a esta materia. Me siento muy orgulloso. Sí, la clave es que no haya sorpresas, que las consecuencias de cualquier condena o de un arreglo judicial
Es importante que los acusados lo entiendan, que haya total transparencia, incluyendo las repercusiones en materia de inmigración. Yo estuve en la legislatura durante el primer gobierno de Trump y hay lugares como el condado de Alameda donde hay expertos en consecuencias de inmigración que pueden asesorar, pero hay otras jurisdicciones que carecen de esta experiencia o estos recursos. A veces hay consecuencias colaterales en materia de inmigración en casos de condenas criminales. Y hay gente que se sorprende. Y si un individuo lo hubiera sabido, quizá no hubiera accedido. La clave es transparencia, información, dejarle en claro a los acusados cuáles pueden ser las consecuencias de una condena o de un arreglo judicial. Y esto incluye lo que usted ha mencionado. No importa si se trata de un fiscal actuando de manera independiente o dentro de una fuerza de tareas, incluyendo con la Fiscalía Federal, las consecuencias tienen que ser entendidas. Sí, muchos de los recursos que vamos a brindarle a la comunidad de inmigrantes, mucho esto incluye que la gente conozca sus derechos, que sepan cuáles son los derechos existentes, que es pertinente en cualquier interacción con las autoridades. Es un recurso muy importante. También hemos asignado recursos a las autoridades locales respecto al cumplimiento con las leyes estatales, las leyes de santuario. Hemos hablado con defensores de los inmigrantes, incluyendo en la costa central, en Los Ángeles, San Francisco, Sacramento. Todo esto es para brindar recursos, información, para ayudar en situaciones como estas. Estamos muy conscientes de lo que ha ocurrido. Hemos hablado con mucha gente que ha experimentado estas situaciones en tiempo real. Nosotros le estamos dando seguimiento a la situación y seguimos recibiendo información para que todo lo que se haga sea legal, para que se respeten los derechos y se acaten las leyes, incluyendo aquellas pertinentes a la actividad de las autoridades locales cuando se trata de participar en actividades de control de inmigración. Estamos muy conscientes que el gobierno federal tiene una vía para actuar legalmente en materias de inmigración. Así que mi mensaje es que es importante que la gente conozca sus derechos, que sepa que hay recursos, que sepa cuáles son las leyes que rigen las interacciones con las autoridades de inmigración. Y le digo a la comunidad migrante que he estado pensando en ustedes. Yo he tomado múltiples medidas para apoyarlos a medida que nos acercamos a la toma de posesión del gobierno Trump el lunes. Los voy a respaldar. Pregunta fuera del micrófono. Para mí esto es muy claro. SB 54 es ley de California. Si hay una diferencia de opiniones o alguien quiere participar en el proceso legislativo, hay un espacio para ello. Esto pasó por múltiples comisiones, hubo múltiples audiencias, así que cualquiera que quiera participar pudo hacerlo. Ahora esto es ley. Así que esto no es una sorpresa para nadie. Y esto se aplica primordialmente a los organismos policiales, departamentos cuya misión es hacer que se cumpla la ley. La SB 54 es la ley. Esperamos que las autoridades de California cumplan cabalmente con las leyes de California, con la SB 54, y por supuesto estamos abiertos a escuchar cualquier comunicación de que esto no está ocurriendo, pero de ser necesario estamos listos para tomar las medidas apropiadas para que se respete la ley de California.
incluyendo la SB54. Gracias. Ahí lo tenían, amigos de Videos Mundo. Hemos escuchado al fiscal general de California anunciando nuevas directrices frente a la preocupante situación donde muchas comunidades de inmigrantes están bajo amenaza y preocupación. Comenten. Para finalizar, amigos de Videos Mundo, no olviden suscribirse al canal y así también activar la campanita de notificaciones. De esta forma les llegará todo el contenido urgente del acontecer mundial.